Ardo sobrevolaba un mundo de herrumbre. Las laderas de las distantes montañas eran de herrumbre. Los peñascos que brotaban de la superficie de la tierra eran de herrumbre. Hasta las afueras de la ciudad estaban cubiertas por una capa de herrumbre. Apenas unos días atrás, aquellos edificios estaban ocupados y el fino polvo que soplaba sobre el árido mundo se mantenía a raya con diligencia. Ahora, el mundo no perdía el tiempo para reclamar lo que era suyo. Todo esto lo experimentó Ardo indirectamente a través de su armadura. Estaba conectado al bus de potencia principal de la nave de descenso, que también le transmitía un flujo constante de datos que Ardo podía configurar a voluntad. Había puesto el sistema de sensores en modo externo y al instante la nave se había esfumado a su alrededor. Volaba a solas sobre el paisaje, mientras el sistema de representación ocultaba automáticamente la nave y a todos cuantos había en ella. Era un ave volando a lomos de un chorro de plasma. Era un ave volando a lomos de un chorro de plasma. Las afueras de la ciudad quedaron atrás con rapidez. A sus pies se extendía un yermo desolado, cubierto de cráteres y ennegrecido a causa de las batallas que se habían librado antes de su llegada. Las señales dispersas de luchas desesperadas salpicaban la tierra destrozada. Las moles ocasionales de los buitres y los centenares de transportes civiles formaban retorcidos y ennegrecidos pétalos de metal aquí y allá. Ardo sobrevolaba aquel escenario y se hacía muchas preguntas. ¿Dónde estaban los tanques de asedio? ¿La artillería autopropulsada? ¿Los caminantes Goliaths? Lo único que veía debajo de sí era el armamento ligero y los restos de la milicia local. Y lo que era más importante, ¿dónde los estaban enviando si la batalla ya se había perdido? Miró hacia adelante. Su vuelo estaba perdiendo velocidad mientras la nave descendía hacia el aislado complejo de búnkeres y la zona de aterrizaje que había en el interior del perímetro. ¡Mete la cabeza, Marín! La aguda voz de la teniente Brain se hizo sentir en sus sistemas. ¡Es hora de desembarcar! La nave de descenso se materializó casi en el mismo instante en que su atención cambiaba. La teniente estaba mirando con frialdad la máscara de su casco. «Sí, señora», respondió al instante. «Preparado, señora». La teniente Brain no le ofreció más que una mirada de un segundo y a continuación se volvió para dirigirse al pelotón. Su voz se abrió paso entre el zumbido de los motores. «Estamos aquí por una razón, chicos y chicas. Hagamos nuestro trabajo y salgamos. ¿Está claro?» «Señora, sí, señora», replicaron todos ellos al unísono. «Tenéis 10 minutos desde el aterrizaje para encontrar vuestro jergón y guardar el equipo. Se presentarán ante mí en el exterior del búnker de mando para proceder a un despliegue inmediato». Extendió 2 dedos mientras indicaba a los marines que la rodeaban. «Cutter, Wabotsky, quiero que se preparen un protocolo de murciélago de fuego, categoría 5. El resto, reconocimiento exhaustivo, categoría 3. Ardo realizó las comprobaciones de la categoría 3 en un momento. Potencia de armadura, rifle Gauss con munición de infantería, sin mochila, solo lo imprescindible y preparado para todo. También significaba que no se alejarían demasiado del campamento. Después de todo, parecía que iban a tener una tarde agradable. La teniente Brain hizo una pausa mientras recorría con la mirada el comportamiento, ocupado por los miembros de su pelotón. Ardo se preguntó lo que estaría pensando. Si llegan 1 minuto tarde, habrás dejado de respirar al siguiente. ¿Está claro? Señora, sí, señora. Con una fuerte sacudida, la nave de descenso aterrizó de repente. Al instante, la teniente se sujetó a un asidero y cerró el visor de su casco. Estaba sobre la rampa de salida antes de que hubiera tocado el suelo. Ardo trajo al atravesar las escotillas de los barracones, pero estaba demasiado confuso. No parecía capaz de concentrarse en tareas sencillas. El petate se le enganchó en algo que había al otro lado de la puerta cuando trataba de entrar. Las risas contenidas que se levantaron por la doble fila de literas hicieron que se ruborizara. Tiró con más fuerza, pero de alguna manera su enfado y su azoramiento lograron impedir que soltara la bolsa. Su mente parecía atrapada en una especie de bucle terrible. Comprendía lo que estaba ocurriendo, pero por alguna razón parecía incapaz de ponerle remedio. «Calma, soldado», dijo un marín de más edad desde una de las literas de arriba. «Deja que te eche una mano».
No hace falta que se moleste, señor, gruñó Ardo. Parte de él estaba segura de que el viejo no quería más que avergonzarlo. El viejo marín soltó un bufido y bajó de la litera. Mira, chico, no es molestia. Algunas veces basta con que te relajes un poco y las cosas se sueltan solas. Estás tirando demasiado. El marín le puso con suavidad una mano sobre el brazo. Ardo se lo sacudió de encima con un movimiento brusco. La armadura le salvó el codo cuando chocó contra la pared de metal y dejó allí una visible abolladura. Por el impacto se lo dejó insensible. El macuto cayó al suelo con un sonido metálico. El otro marín sacudió la cabeza y sonrió. Ardo apenas podía verlo a través del dolor y el azoramiento. Llevaba el cabello grisáceo en largos y descuidados rizos y una barba de varios días. Unos ojos oscuros y penetrantes en medio de un rostro retorcido y cubierto de cicatrices. Ardo supuso que debía de rondar los 40, aunque por las marcas de su cara resultaba difícil de asegurar. El rostro, no obstante, seguía sonriéndole al tiempo que alzaba las dos manos con las palmas abiertas en un gesto de rendición. Entonces, con lentitud, el hombre alargó el brazo por la escotilla, metió el macuto en el barracón y lo dejó delante de Ardo. «Calma, hermano», dijo. «Parece que hace poco que te han sacado de los tanques de Rezok. Te joden la cabeza durante un buen tiempo». Ardo se limitó a sentir con aire malhumorado. El hormigueo de su codo estaba remitiendo. «John Littlefield», dijo el marín mientras le tendía una mano grande y llena de callos. «Encantado de conocerte, hermano». Ardo parpadeó. En el fondo de su mente, algo le estaba gritando desde lejos, pero no entendía lo que se le estaba diciendo. Por alguna razón, la idea de que lo llamaran hermano le provocaba mareos. Los recuerdos botaban y rebotaban en el interior de su cabeza formando una cascada desconcertante. «Hermano Melnikov», su joven líder embozó una brillante sonrisa a la luz del amanecer. La voz de su padre. «Todos sus hermanos a los ojos de Dios, hijo. Los hermanos se matan entre sí». «¿Hermano?», parpadeó mientras lo decía, tratando de recuperar el equilibrio. «Claro». John sorbió por la nariz. «Aquí todos somos hermanos. Hermanos de armas, hermanos de combate. Afróntalo, recluta. Aquí solo nos tenemos los unos a los otros». El rostro cada vez más alejado de Melanie, retorcido de horror mientras los Zerg se la llevaban sangrando hacia la césped de la plaza. «Sí, por supuesto», dijo Ardo mientras sus ojos miraban el suelo. «Solos nos tenemos los unos a los otros». John Littlefield recogió su macuto y lo arrojó sobre la litera que había debajo de la suya. «No te preocupes, hijo. Yo mismo me he pasado con el subidón la mayor parte de mi vida como marín. Quédate a mi lado y no habrá problemas. Te arreglaremos la cabeza y empezarás a sentirte mejor en menos de lo que canta un gallo». Ardo lanzó una mirada vacía hacia John Littlefield. Si Littlefield rondaba los 40, el hombre era viejo, más viejo que cualquier marín que recordara haber visto. Había visto hombres más viejos, por supuesto, allí en plenitud. Todos los patriarcas de la colonia eran ancianos de cabello cano. Recordaba que todos ellos parecían muy sabios. En aquel momento había resultado reconfortante tener líderes que hubieran vivido tanto tiempo. Su sabiduría la habían obtenido por sí mismos, no era un préstamo de cualquier otro. Ahora que lo pensaba, Littlefield era el marín más viejo que hubiera visto de menor graduación que un coronel. Viejo a los 30. No aparecía en ninguno de los carteles de reclutamiento. ¿Y a mí qué?, pensó Ardo. No me alisté por el plan de pensiones. Lo hice para pagar a los Zergs lo que les debo, y si consigo hacerlo antes de que acaben conmigo, mejor que mejor. Uther introdujo con destreza su corpachón por la escotilla. Su mole llenaba prácticamente el espacio que había entre Ardo y Littlefield. «Vaya, sargento Littlefield». El sarcasmo y el desdén de Uther resultaban evidentes mientras dirigía la mirada hacia el viejo marín. «¿No era capitán Littlefield la última vez que servimos juntos, señor?»,
Ardo se quedó boquiabierto al ver que un soldado trataba con semejante falta de respeto a su superior, aunque no fuera más que un suboficial. Aparentemente, John decidió ignorar el insulto mientras sonreía y respondía: «Es una suerte contar con usted en mi pelotón, soldado. Ahora será mejor que se dé prisa. La teniente Brain tiene un abejorro en el culo y no parará hasta que se haya vertido un poco de sangre en uno o en otro bando. Ya conoce el procedimiento, así que prepárese y en marcha». El viento azotaba el escarpado y desolado paisaje. Ardo podía sentir cómo se introducían los granos de arena en las junturas de su armadura de combate. No había manera de evitarlo. El pelotón estaba formado y en posición de firmes. Si se le ocurría hacer un movimiento, seguro que la teniente Brain se encargaba de que fuera el último. A pesar de que la armadura mantenía controlada su temperatura corporal para que su capacidad de rendimiento fuera máxima, sintió que un reguero de sudor empezaba a avanzar entre sus omóplatos en dirección al final de su espalda. Puede que el sargento Littlefield tuviera razón. Puede que algo siguiera trastocado en su cabeza después de la sesión de resocialización a la que lo habían sometido en el espaciopuerto. Estaba teniendo dificultades para concentrarse y había un procedimiento acechando en las fronteras de su pensamiento consciente. Su padre solía llamar esa clase de sensaciones premoniciones del espíritu, pequeñas voces silenciosas que se aparecían a los hombres para ofrecerles consejo divino. «Sigue esa voz», le había dicho su padre, «y nunca te llevará por el mal camino». ¿Dónde estaba ese espíritu benévolo cuando los Zergs habían despedazado a sus padres miembro a miembro? Un dolor agudo y cegador estalló detrás de su ojo derecho. Ardo se encogió al tiempo que un ataque de náuseas lo sacudía. La imagen de su desayuno desparramado sobre el visor del casco pasó por su imaginación. «Littlefield había dicho que pasaría», pensó Ardo mientras trataba de recuperar el equilibrio mental. «Espera un momento y todo irá bien». Trató de concentrarse en la teniente Brain. Estaba frente a ellos, con el visor polarizado del casco bajado para que todos pudieran verle el rostro mientras ella hablaba. Los miembros del pelotón miraban al frente con rigidez. Ninguno de ellos quería que le mirara a los ojos al pasar a su lado. «Mientras todos se marchan, a nosotros nos ordenan venir, queridos míos». Su voz resonaba frente a ellos, ligeramente distorsionada por el casco que llevaba. Los sistemas de corrección auditiva de los trajes hacían que tanto los sonidos externos como los transmitidos parecieran originarse delante de cada uno. «El ejército entero de la Confederación está abandonando la superficie de esta roca». «¿Y qué hay de los colonos?», pensó Ardo. «¿Los están abandonando la Confederación?». «Antes de que podamos reunirnos con nuestras camaradas fuera de esta bola de polvo, tenemos que hacer un trabajo. Quemar hasta el último de ellos, señora». La interrumpió Cuthbert con entusiasmo y una voz seca y marcial. Como respuesta, Brain sonrió con aire de loba. «Tendrán barbacoas de sobra antes de que esto haya terminado, señor Kouruabi. Le sugeriría, no obstante, que hagamos primero nuestro trabajo y abandonemos esta roca mientras aún haya una salida». «Señora, sí, señora». Cuthbert parecía un poco decepcionado. «Nuestro nuevo hogar, lo digo por si alguno de ustedes se lo está preguntando, es el complejo de búnkeres 3847. Hace una semana era un puesto avanzado que servía como asentamiento civil. La gente lo llamaba pintoresco. Dios sabe por qué. Ahora es nuestro. Disfrútenlo mientras puedan porque no pienso permanecer en él un segundo más de lo estrictamente necesario para nuestra misión. Hay una vieja instalación de bombeo en el fondo de un cráter situado al norte de aquí. Es un montón de basura llamado Oasis a unos 3 puntos en una radial de 35 grados desde el transmisor de mando. Ajusten sus transreceptores de navegación a estas coordenadas». El capitán Mars, el piloto, de pie en medio del polvo y con la mirada estornada, hizo un leve ademán a modo de renuente presentación. «Nos dará cobertura desde arriba y dirigirá nuestros movimientos». ¿Cobertura? Era Sehak, el muchacho, con una nave de descenso. «Le han colocado a la zorra un receptor especial, señor Sehak, para ayudarnos a localizar lo que estamos buscando. ¿Algún problema con eso, señor?». El tono de su voz debía de haber congelado por dentro el casco de Sehak. No, señora».
Encontramos esa cosa, la cogemos y nos marchamos, rápido y limpio. El cabo Smith Pugh dirigirá el primer pelotón en los deslizadores buitre, junto con Bowers, Food, Piachiz y Wisdom. ¿Littlefield? Sí, señora. La voz del viejo marín sonó con fuerza en el interior del casco de Ardo. Littlefield estaba a su lado. Encárguese usted del segundo pelotón. Alid, Birnally, Melnikov y Xiang. Kuther y Eckhart les proporcionarán apoyo pesado de murciélagos de fuego. Ardo trató de recordar los nombres de sus compañeros de pelotón. A Bernelli, Xiang y Eckhart no los conocía todavía. Kuther seguía siendo una incógnita muy peligrosa. No obstante, y ya que había que tener un líder de pelotón, Littlefield le inspiraba un poco más de confianza de lo normal. Señora, sí, señora. Ladró Littlefield con un entusiasmo como respuesta. Brain apenas lo advirtió. Jensen, usted dirige el tercer pelotón. Colin, Melish, Eson y Mibutu. Wabotsky se encargará del apoyo de murciélagos de fuego. Sí, señora, respondió Jensen sin demasiado entusiasmo. Ardo confiaba en que el hombre luchase mejor de lo que hablaba. Parecía estar a punto de quedarse dormido allí mismo. La nave de descenso volará a gran altitud para proporcionarnos cobertura y apoyo de sensores hasta que hayamos dado con el gran premio. Entonces, podremos salir de esta roca. ¿Alguna pregunta? Lo dijo como desafío, no como invitación. Ardo no pudo contenerse. Se adelantó un paso y saludó a tiempo que hablaba. Señora, sí, señora. Sí, señor Melkov. Es así, ¿no? Melnikov, señora. Le ruego que me disculpe, señora. ¿Cuál es su pregunta, Melnikov? ¿Qué es lo que estamos buscando, señora? La teniente Brain apartó la mirada y sus ojos enfocaron la lejanía. Una caja, soldado. Solo una caja. Ardo se sentía muy bien. Le encantaba correr con la armadura. Era como volar sin el menor esfuerzo sobre la tierra. Los guijarros rodaban bajo sus pies y una nube de polvo de color salmón se levantaba al paso de sus compañeros y él. Cambió la visión de su armadura a modo de navegación. Cuando miraba en una dirección, el visor superponía a la escena el mapa de los alrededores y etiquetas con los hitos del paisaje más destacables. A pesar de lo que había dicho la teniente, pintoresco era un nombre apropiado. La misión principal del asentamiento había sido la de mantener en funcionamiento la instalación de extracción de agua para las tuberías que salían del oasis. Estaba situado en el borde mismo del acantilado que marcaba el extremo de la cuenca, un cráter de impacto de grandes dimensiones. Los bordes del cráter se habían erosionado con el paso del tiempo. Su visor identificó los picachos que había a su izquierda como muro de piedra y le dio a la cima que había a su izquierda el embarazosamente apropiado nombre de Pezón de Molly. Por su parte, el cráter era un yermo desértico, como casi todo el planeta de Marsara, pero había en su regularidad una belleza severa que complacía al ojo de Ardo. Un camino descendía serpenteando por la empinada ladera del cráter. Ardo volvió a sonreír al pensar en los habitantes del lugar descendiendo trabajosamente por la traicionera vereda antes de llegar al suelo del valle. Los marines no sufrían tales inconvenientes. El pelotón había saltado desde el borde del acantilado y había galopado por la ladera hasta llegar al suelo. Las armaduras estaban diseñadas para soportar bastante más castigo que el provocado al rodar por una ladera. Los marines que habían en su interior, pensó divertido, eran aún más duros que los trajes que llevaban. El orgullo era la voz de su padre. El orgullo procede a la caída. Ardo frunció el ceño. Su dolor de cabeza amenazaba de repente con volver. Mejor no pensar en ello y concentrarse en el trabajo. El primer pelotón flotaba a la derecha del suyo en sus overcicletas. Normalmente, el pelotón hubiera contado con el apoyo de unidades móviles en tanques de asedio e incluso un par de Goliaths. Ardo pensaba que el primer pelotón había llegado creyendo que tendrían a su posición equipo pesado de esa clase, pero les esperaba una decepción, puesto que no había para ellos más que overmotos de modelos buitre que hasta entonces habían pertenecido a la milicia local. Eran rápidas, ágiles y muy maniobrables y proporcionaban a sus conductores tanta protección como un sombrero de papel. El líder del pelotón, un cabo llamado Smith Pugh,
estaba teniendo dificultades para mantenerse alineado con los otros 2 pelotones de marines que avanzaban por el suelo del cráter. El tercer pelotón corría por el flanco izquierdo, mientras el segundo pelotón, el de Ardo, marchaba como avanzadilla. Todos corrían en una línea, por una ladera que se allanaba un poco más a cada segundo que pasaba. Por encima de todos ellos, aullaba la zorra valquiria, mientras los chorros de sus motores levantaban una nube de polvo detrás de la del pelotón. La teniente Brain corría un poco retrasada respecto al tercer pelotón. Aquello era sorprendente. Ardo había supuesto que permanecería en la nave de descenso y dirigiría la función desde allí. Había servido con muchos comandantes que preferían mandar a sus pelotones desde una posición remota y segura. La opinión que Brain le merecía subió varios puntos. El suelo se estremecía con cada paso que daba. El traje insuflaba oxígeno en generosas cantidades, lo que hacía que se sintiera vivo, preparado y ansioso para cumplir con su deber para con la Confederación. «Somos duros», pensó. «Todo el mundo lo dice», aunque no recordaba quién lo había dicho ni dónde lo había oído. Lo único que sabía era que Oasis estaba apareciendo a toda velocidad frente a él y que por fin tendría la ocasión de cobrarse venganza por lo que los Zerg le habían hecho. Transcripción Comcom M417 Med 00423. Teniente LZ Brain al mando. 3 pelotones. Primer pelotón, segundo pelotón, tercer pelotón. Apoyo, nave de descenso Zorra Valquiria. Tegis Mars, piloto. Inicio. OM Brain. Muy bien, reclutas, es hora de currar. Primer pelotón, rodean el perímetro. Primer pelotón, Smith Pum. ¿Repetirlo? ¿Puede repetirlo? Brain. Primer pelotón, rodeen Oasis e informen. Smith Pum. De acuerdo, recibido. Fu, sítúese a la izquierda y gane altura. Y no se me desbandee. Como empiecen a dejarme atrás otra vez, les juro que me las paga. Bosworth. Sí, yo también lo quiero, cabo. Brain. Segundo pelotón, curan el primer pelotón en aquella barricada. Littlefield. Recibido. ¡Vamos! Brain. Tercer pelotón. Wabowski. Ya estamos aquí, señora. Brain. Avancen y reconozcan el... Cuder, ¿va usted a esperar mis órdenes si no quiere que tapice las paredes de la oficina con su pellejo? Jensen. Roger, teniente, estamos en la brecha. Med 000424. Collins. Sargento, ¿qué es esta mierda? Está por todo el suelo. Wabowski. Es mierda de ser, Eckart. Lo cubren todo con ella cuando llegan. Halley. Dios, es asqueroso. Es como si esos bichos hubieran cubierto el pueblo entero de vómitos negros. Littlefield. Cierra el pico, Halley. Y cuidado a donde apuntas. Estás moviendo ese rifle como si esto fuera un desfile. Med 000425. Halley. Estoy vigilándoles la espalda, sargento. No se baje las medias. Jensen. Teniente, aquí Jensen. Estoy en la brecha. Hay un montón de mierda Zerg por aquí. Tiene que haber una colonia cerca. Smith Pug. Eso es una estupidez, teniente. Acabamos de terminar la ronda y no hemos encontrado ninguna madriguera. Bowers. Sí, díselo a esos, Smith Pug. Jensen. Lo que usted quiera, cabo. Pero esta es la mierda que hay en las madrigueras y cubre toda la calle principal y rodea los edificios. No sé de dónde viene. Smith Pug. Eso es porque no viene de ninguna parte, Jensen. Te lo estoy diciendo. Med 000426. Braid. Silencio. Smith Pug.
Jensen, ¿algún contacto? Silencio. Smith Poon. Jensen, ¿algún contacto? Jensen. Solo esta mierda, teniente. Por lo demás, negativo. Braid. Muy bien, Mars. ¿Qué me dice? ¿Hay algo? Smith Poon. Fu, te lo digo por última vez. Sube ese trasto. Wisdom, enderézalo, ¿quieres? Y cuidado con esas tuberías. Si le das a una de ellas, te capo. Valkyria. Repita, teniente. Braid. ¿Hay alguna señal de lo que buscamos? Valkyria. Negativo, teniente. El sensor no capta nada aún. Creo que esos edificios provocan muchas interferencias. Tienen que... Bosworth. No te acerques más, Smith Poon. ¿O quieres que conduzca la moto por ti? Braid. Cierra el pico, Bosworth. Mars, repita. Valkyria. Los pelotones tienen que acercarse más. Mándelos dentro. Halley. ¿Ahí? Debe estar de joda. Braid. Roger, March. Segundo pelotón, avance. Tercer pelotón. Littlefield. Recibido. Avanzando. Braid. Y reconozcan los edificios de la zona este hasta la... Jensen. Repita, repita. Braid. He dicho que se dispersen y reconozcan los edificios de la zona este hasta la torre de comunicaciones. Segundo pelotón. Bowers. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada, Smith Poon. Estamos dando palos de ciego. Smith Poon. Da gracias, Bowers, porque si hubiera algo ahí... Braid. Dejen de parlotear en el canal de mando. Segundo pelotón. Por el lado oeste. Avancen entre los condensadores y diríjanse hacia el centro administrativo. MID 000427. Littlefield. Roger, estamos en ello. Sehag, ve con Mellish y comprueba los condensadores. El resto que venga conmigo. Jensen. Ya habéis oído a la señora. Kuder, sigue a Ali y a Sian por la calle principal. Eckhart, ve con Melnikov y Bernelli. Seguid con esa calle, dirigíos hacia el norte por... Pitch. Hey, Smith Poon, ¿has visto eso? Smith Poon, ya has oído a la señora, Wisdom. Córtala la charla. Pitch. Algo se ha movido ahí. Smith Poon, ¿dónde? Bosworth, no se mueve nada, os lo digo yo. MID 000428. Mellish. Sargento, ¿se puede caminar sobre esta cosa viscosa? Jensen. Se llama biomasa, Mellish. Sí, se puede caminar sobre ella. Parece húmeda, pero probablemente sea más dura que tu armadura. Littlefield. Seguid moviendo esos sensores, chicas. Cuanto antes encontremos lo que vinimos a buscar, antes podremos largarnos. Wisdom. Pitch tiene razón, cabo. Algo se mueve ahí dentro. Bosworth. Estás viendo visiones, Wisdom. Pitch. No, yo también lo veo. Junto a la torre de comunicaciones, entre las sombras. Braid. Acabemos con esto y salgamos de aquí. Mars, ¿algo? MID 000429. Valkyria. Aún no, teniente. Que sigan moviéndose. Melnikov. Creo que hay algo aquí. Braid. ¿Melnikov? ¿Qué pasa? Melnikov. Sargento, creo que tiene que echar un vistazo a esto. Littlefield. ¿Dónde estás, Melnikov? MID 000430. Littlefield. Repite, Melnikov. ¿Dónde estás? Braid. ¿Littlefield? ¿Qué pasa? Littlefield. Eckhart. ¿Dónde está Melnikov? Eckhart. No soy niñera del chico, sargento. Littlefield. Eckhart, responde. Eckhart. Mire, estaba detrás de mí hace un minuto. Littlefield. Bernalid. Bernalid. Acaba de doblar la esquina, sargento. Littlefield. ¿Puedes verlo? Bernalid. Bueno, está justo... ¿A dónde ha ido? MID 000431. Braid. Melnikov, informe.
000432. Braid. Melnikov, informe.